escuchar el ruido que hace un cuerpo contra otro cuerpo. Necesito algo concreto como el ruido. Necesito que los cuerpos produzcan la verdad. Voy a escuchar el ruido concreto. Voy a golpear un cuerpo concreto. Voy a ser culpable. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para compartir este conversatorio con Sandra Acevedo y con Ivania Maleverán. Este conversatorio es para poder explorar y conversar sobre el proceso creativo de la obra Pulsados, una creación de la Sandra. Y bueno, les paso ahí para que puedan contarnos quiénes son, por qué están acá. Bueno, soy Sandra Acevedo, soy profesora y coreógrafa de danza contemporánea, me dedico a las artes escénicas corporales en general e investigo en esa línea, en esas disciplinas, incorporando lo que es danza, circo, teatro. Llevo en esto varios años, desde más o menos los años 90 que estoy. Estudié en la Universidad de Chile en 2 años, tranqué la carrera, después me fui a La Espiral, que actualmente es el humanismo cristiano. Después me fui a estudiar a Brasil la carrera de danza y a especializarme en coreografía. Me quedé 7 años en Brasil y después de vuelta, considerando que estaba todo muy centrado en lo que es Santiago, en la capital, comencé recorrer Chile y el estar viviendo en Temuco, en Chiloé, hasta que llegué a establecerme aquí en la región de Coquimbo para realizar actividades de formación, de creación, de investigación de las artes escénicas corporales contemporáneas. Eso más o menos. Hola, mi nombre es Ivania Maleverán, soy actriz, estudié teatro en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, fui compañera de U de la Milena. Y aparte del teatro, desde mucho tiempo he estado relacionada con la danza, aprendiendo y trabajando en proyectos y en creaciones con Sandra. Bueno, yo también me presento. Mi nombre es Milena Gladic, soy actriz, también estudié en Valparaíso. Bueno, yo conocí a la Sandra desde antes de irme a estudiar. Cuando tenía como 15, 16 años, tomé mis primeras clases con la Sandra. Y bueno, hasta el día de hoy lo hago porque realmente es una tremenda oportunidad poder tener esta formación que en realidad ha sido fundamental en mi formación como trabajadora de las artes escénicas. Todas las oportunidades que he tenido siempre de formación con la Sandra, y por eso para mí es un placer y un honor estar aquí sentada junto a ella y junto a la Ivania, que pertenece también al colectivo Zona de Obras que ha impulsado Sandra acá en la región. Y bueno, estamos acá para compartir, como les comentaba, el proceso y todo lo relacionado en torno a la obra Pulsados. Bueno, estábamos comentando de cuánto tiempo tú estuviste trabajando en esta creación, si comenzó antes, me imagino, de que fuese parte del proceso ya en la práctica, como desde que se te empiezan a ocurrir las ideas, como todo, contarnos un poco el tiempo de este proceso y cómo se dio. Bueno, tenía hace un tiempo ganas de trabajar con lo que es muñecos y eso, pero hace mucho tiempo, como de los años 90 más o menos, cuando había visto videos de danza que en el Instituto Francés de Cultura, yo soy de Santiago, nací allá, entonces allá había un Instituto Francés de Cultura que mostraba muchos videos de danza y entre eso vi alguna vez algunas ideas de danza que me parecían que eran muy interesantes, como esto, como tipo muñecos, como mover, como cuando uno no, pensaba yo, si es que yo no tengo bailarines alguna vez, voy a tener que danzar con muñecos y moverlos como yo quiera.
como que de ahí me andaba el bichito de esto. Y también cuando estaba en Brasil, en Salvador, en Bahía, que hay mucha visita de artistas internacionales, de compañías de teatro, de danza, de muchas artes escénicas allá, en un espacio que tiene mucho movimiento cultural. Me gustaba mucho también ver lo que es el manejo de muñecos, del teatro de muñecos, ¿no? Entonces, también leyendo libros de teatro oriental que trabajan con muñecos, como siempre estaba esa idea rondando, ¿no? Pero como tenía gente, pensaba, bueno, los muñecos van a quedar cuando no tenga gente. Y así hasta que llegó el momento en que sentí que no tenía cómo estar trabajando en el sentido con, con la dedicación que yo quisiera que poder tener un grupo, ¿no? Que uno pudiera tener, qué sé yo, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, un montón de horas investigando. ¿Cómo es que uno puede mantener una agrupación de artes escénicas corporales en ese sentido, con esa constancia en un lugar en que no, generalmente las danzas contemporáneas no es algo tan lucrativo, ¿no? No solo lucrativo, sino que también algo que no es bien remunerado o que no es bien valorado. Generalmente todavía en regiones se valora mucho más lo que es la danza clásica, lo que es las danzas árabes, Urbanas. Claro, que tiene su valor también, que es muy importante. La idea es que exista esa amplitud, esa variedad de danzas, ¿no? Pero en general lo que es la danza contemporánea no es tan buscada, tan requerida por público, ni tampoco por personas que van a tomar clases. Entonces, claro, en eso dije, bueno, este momento es el que estaba esperando estar un poco más sola y trabajar con un muñeco es algo que me llamaba siempre la atención, de poder manejar, de mover un cuerpo, como dice, hay un cuerpo que no tiene autonomía, que no se mueve por sí solo, ¿no? Así que eso está hace mucho tiempo rondando, pero también están los textos de Angélica Lidell, que es una dramaturga española que he estado últimamente leyendo bastante. Entonces iba encontrando textos que encontraba que también se iban sumando a estas inquietudes, a esto, y de ahí fue que fui haciendo este proyecto de creación, que después fue ir profundizando más con lo que es el financiamiento de este trabajo, que es para crear el muñeco, todo eso, que era necesario, con el poder tener un tiempo en ver lo que es la creación musical también que le hace Diego, o los audiovisuales, todo eso, tener como una base como para poder ponerse a investigar en esa línea, en ese proceso, y dedicarle su tiempo como intenso, como que fuese continuo y varios meses. Entonces, como proyecto es desde mayo de 2019, abril, mayo de 2019, ¿no? Digo porque hay una parte que es la creación del muñeco, que para comenzar a mover el muñeco tengo que tener el muñeco, entonces también en ese sentido, claro, la investigación está antes la idea, pero también como se concreta más cuando uno puede realmente mover ese cuerpo o tener ese cuerpo para moverlo. Eso. Bueno, yo tuve la suerte de ver esta obra en 2 oportunidades, una en la Casa de las Artes y otra en el Centro Cultural Palace. Y a mí personalmente me generaba muchas cosas en relación a todos los procesos de tantos años de formación que tú has generado acá en la región. Yo lo relacionaba con eso, cómo tú también formas parte de de este impulso del movimiento hacia otras personas, hasta el punto de la manipulación también, cómo los cuerpos se entregan cuando tú les enseñas, cómo a veces uno pierde de alguna manera, no la autonomía, porque son cuerpos vivos, pero hay una entrega también al impulso, desde dónde moverse, desde las cinéticas, como tú también vas descubriendo las cinéticas de cada persona y vas siempre como impulsando las cinéticas propias. Eso igual es súper interesante, como
como lo que se da en la formación, y yo cuando veía esta obra a mí se me venía ese imaginario, como se me repetía mucho tú siempre impulsando los cuerpos como a no abandonar, a moverse. Y esas fueron las imágenes que a mí me vinieron. No sé, la Ivania, y tú también después como, ¿qué piensas La Ivania. sobre ese imaginario? Y la Ivania como qué apreciación como en general sobre la obra, como qué imaginarios te abre. Em, sí, lo primero es que también me pasa lo mismo que a ti, también lo relaciono con eh, desde el otro espacio en que conozco a Sandra, que eso es también en los talleres em, o en otros procesos creativos. Entonces, lo primero es como reconocer las inquietudes y las preguntas en torno al cuerpo o esas conversaciones siempre de qué se está moviendo, cómo nos movemos, con quién. Y entonces ver la obra también era conversar sobre eso o recibir de otro modo esas mismas preguntas. Y también me pasaba algo que igual personal o como mi manera de percibir ciertas cosas es que me hacía pensar mucho y sentir mucho también la soledad, como por eso de como probar, insistir, tener muchas oportunidades o buscar por muchos lados y después ya hacerlo con un muñeco y probar con un muñeco eh, si es posible esa como comunicación y como de moverme y llegar a mover a la otra persona o que la otra persona te pueda mover a ti. Más encima era con textos de Angélica Lidl y que ella también a mí me hace, quizás yo soy muy sola, pero, pero son como personas con las que yo siento como que me conmuevo mucho con ese sentimiento de soledad y que creo que también está harto en las artes escénicas. Por los espacios o por las oportunidades o por la sociedad y cómo una va buscando una zona como para hacer o para llegar, comunicarse, entender o hacerte entender o poder movilizar algo, a alguien, a nosotros mismos. Y aparte, yo la vi la primera vez, como sé que se estrenó justo antes del estallido y yo la vi después del estallido. Y, y también me era imposible no pensarlo también como en ese contexto social y también pensar en Chile, que más encima se hablaba como de que Chile despertó. Entonces era como si hubiera estado hace mucho durmiendo o estuviera inmóvil y como si hubiéramos estado mucho rato preguntándonos cómo mover a Chile o cómo hacer que Chile haga algo, que reaccione, se mueva. Entonces como yo estaba así y veía a la Sandra moviéndose con un muñeco y como llegando a distintos estados como de ternura y también de violencia, era como, no, es demasiado. Eso. Sí, igual como lo mismo que decía la Sandra, como de cuando, ¿qué pasaría si yo no tengo un cuerpo donde a quién impulsar a mover? Y como la curiosidad de llevarlo a la situación como si estuviese presente y efectivamente experimentar con un cuerpo inmóvil o un cuerpo invívido. eh, y yo creo que la experiencia de siempre estar como sosteniendo e impulsando el movimiento de otros cuerpos es justamente lo que hizo que finalmente pudieses
como lograr el desafío de mover un cuerpo que no tiene vida. No sé qué piensas tú como de lo que nosotras sentimos con respecto a tu obra. Sí, pensaba en que la obra fue estrenada el 17 de octubre en Brasil, que una suerte extraña. Fuimos invitados a un festival en Brasil y claro, y después cuando intentamos volver sucedió, nos enteramos del estallido acá. Entonces fue, o sea, como que realmente me parecía, sí, está sucediendo. Es como que pensaba todo esto que he estado, porque se vienen preguntas cuando uno está intentando mover algo que no se mueve, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué quiero mover algo que no se mueve? O como también cuando muchas veces doy clase y digo, insisto en dar clase y llega una persona o dos solamente y dice, ¿por qué estoy insistiendo en eso si nadie quiere moverse? Pienso, de repente vienen esas ideas, ¿no? Entonces, claro, me preguntaba eso y decía, sí, es que siento que es necesario que, como dice Ivania, como esto pensar en despertar Chile, o que uno dice, sí, es necesario que despertemos de esta pasividad o de estar dejando que las cosas pasen, tenemos algo que hacer. Siempre me da la idea de que yo, como desde la danza, tengo que mover los cuerpos para que los cuerpos mueven las ideas, y las ideas que se mueven con los cuerpos mueven imágenes, y esto va a mover es como una cosa como efecto dominó, o esto cuando uno tira una piedrita y va creciendo, ¿no? Entonces pienso, ya, yo estoy haciendo esto en la danza, que esto va moviendo de poquito más allá, y esas personas después llegan a su casa y le cuentan a alguien o sienten una sensación corporal que de alguna forma lo pasan a su familia, y esto se pasa al compañero del colegio y así. Entonces, de alguna forma cuando vi que estaba esto del estallido decía, sí, estoy moviendo un cuerpo que no se mueve y ¡guau! Conseguí el estallido. Como que en cierta forma pensaba, esto que estoy haciendo de mover este cuerpo que no se mueve, que estaba en este proceso desde abril al final, como que gatilló todo esto, ¿no? Como pensar, tener esa ilusión de repente de que este pulsado sería como pulsar hasta que esto se despierta, se revienta, se estalla, o qué sé yo, ¿no? Y el texto también dice, hay cosas que estallan, ¿no? Tiene un poco... Y que como se hablaba de estallido, y el texto también hablaba de eso, entonces para mí tenía toda la relación. Y después cuando lo presenté en Montepatria, que fue la primera presentación acá, también cuando estaba el público se emocionaba y decía, oh, es que es ver lo que está pasando, esto me hace mucha relación con lo que está pasando. El contexto en que estábamos hacía que la gente pudiera tal vez sentir esto más claramente, que es cómo es que movernos puede ampliarnos. Yo ya alucino con eso, pienso que cómo es que el movernos, el darnos cuenta, las posibilidades de movimientos que tenemos, que son mucho más allá de lo que hacemos normalmente, todo esto de crear imágenes, todo lo que tenemos como artistas también como posibilidades, cómo esto puede llegar a generar algo como un estallido así social. No sé, cuando la Ivania dice, claro, que lo relacionó con lo que estaba pasando en Chile, yo, las presentaciones que siguieron, que fueron a las 4 de la tarde, que fueron en lugares distintos, con gente que generalmente no ve danza contemporánea, veía ese como clic, así como que algo pasaba que se relacionaba con esto, y no está diciéndose, no es una cosa que es simplemente cómo es que las imágenes van provocando eso, a través del movimiento y de un cuerpo que no se movía, como eso. A mí me pasa igual con esta obra que siento que ese cuerpo inerte, donde tú le vas dando el movimiento, también deja como un poco al cada sentir de cada expectación, como quién es ese cuerpo, como que entrega también como esas distintas interpretaciones, como que yo en algún momento imaginaba como una madre
mueve, siempre está moviendo finalmente, impulsando a su hija, o una relación de pareja, o una relación de amistad, o una relación como que se puede traspolar a muchas, como hablaba lo de formación, como hablábamos antes, como que se puede llevar a muchas distintas como humanidades ese cuerpo, como que representa múltiples humanidades, como que eso también termina de completarlo la espectadora o el espectador que está apreciando, y eso me parece muy bello de de ese trabajo. Y en relación a las imágenes que están, que forman parte como la parte audiovisual del trabajo, ¿cómo estas cómo surgen y han ido mutando, pretenden seguir mutando como en relación a los contextos sociales que vayan apareciendo o desde dónde nacieron? Eso me queda un poco ganas de saber. Sí, bueno, eso es de conversaciones con Diego, que hace la parte audiovisual, de también cómo ir colocando, como tener matices en esto de la imagen, como hay cosas maravillosas, increíbles en cuanto a la imagen del planeta o de extensiones de naturaleza o de pero no tan claramente así como esta es una florcita, sino que de alguna forma tener la fuerza de la naturaleza, tener lo que son los cuerpos, lo que pasa por los cuerpos, lo que ha pasado por los cuerpos en estas historias humanas de distintos países, ¿no? Como eso, como ser no solo de Chile, de cómo es guerras, conflictos que hay en varios lugares en este momento que están en crisis en el mundo, cómo es que de alguna forma podíamos mostrar un poco de eso, de como cuando uno va cambiando un televisor ahí, y va mirando distintas cosas y va recordando que todo eso está pasando paralelamente en este momento en distintos lugares del mundo. Entonces, eso, como tener una gama de colores de la situación mundial y también pensando en lo que ha pasado, en lo que es la historia, lo que es la memoria, ¿no? Pero no quedarse pegado ahí, sino que como que eso pasa y cómo es que ¡buah! Entonces vamos, sigamos, como que eso fuese algo que impulsara a mover, a seguir moviéndonos y moviendo otros cuerpos, ¿me entiendes? Como eso. Que imágenes que son parte de nuestra historia, de lo que es también nuestro, no sé, pues nuestro bagaje aquí, así como que de alguna forma quienes estamos viviendo unos años ya aquí tenemos algún repertorio de cosas que nos han rozado, que nos han pasado cerca, que nos han impresionado y como poder tocar un poco de eso a través de las imágenes. ¿Sí? Bueno, sin duda ha sido una enriquecedora experiencia poder conversar y dialogar en torno al proceso creativo y a lo que es esta obra Pulsados. Agradecer a Sandra por compartir su experiencia con todos y bueno, agradecer a Ivania también por compartir su apreciación sobre la obra, ya siendo parte del colectivo de Zona de Obras que también conoce más cómo trabajan en esta área. Y eso, ahora ya ver esta obra, ojalá siempre podamos estar viendo danza contemporánea, tratar de darnos esos espacios, porque realmente es maravilloso. Queremos invitarles para después de esto que continuemos con unos extractos de la obra, algunas partes de la obra, para que puedan apreciarlas y que cuando sea la posibilidad de ver artes escénicas contemporáneas en general, que las vayan a ver, ya sea danza, teatro, música, circo, en especial danza contemporánea, pero demás también. Sí, y eso, que están todos invitados a apreciar las imágenes de Pulsar, lo que continúa, y después cuando estemos presencialmente, también a que se puedan acercar a ver los trabajos que se realizan en la región, eso de artes escénicas. Muchas gracias. Espero que la disfruten. Nos vemos.
Somos heridos incurables. En vez de disparar a alguien, escribo. Hay cosas que estallan o nos hacen estallar. Cajas que son demasiado pequeñas para su contenido. Alimentos tóxicos o venenosos. Tripas que se alargan. Monstruos que nos engullen. Un hermano mayor utiliza el pequeño como cebo. Los cuerpos se mezclan, todo se mezcla, en una especie de canibalismo que junta el alimento y el excremento. Hasta las palabras se comen. Es el ámbito de la acción y de la pasión de los cuerpos. Cosas y palabras se dispersan en todos los sentidos o por el contrario se sueltan en bloques indescomponibles. Todo es horrible en el fondo, todo es sin sentido. Un minuto dura 3 campos de exterminio: la desaparición del espacio y del tiempo. Aprender a escribir sin esperanza. Cuanto más me exhiba, más vulnerable seré, más precaria será mi vida. Me exhibo, sí me exhibo. Somos monólogos con islotes de diálogo. En el tiempo de las muertes colectivas es necesario el sacrificio individual, como rebeldía o barricada. El sacrificio íntimo en un espacio público es nuestra rebeldía. Somos animales que queremos decir yo. Reclamo mi derecho a la ira, mi furia es legítima. Cuando la felicidad ha sido masacrada, el odio se convierte en justicia. Me gustaría matar. Al fin y al cabo, estoy en el punto de mira de la extinción. Como los indios, soy una tierra de indios. Dicen que ver pasar a un difunto trae buena suerte. Qué bonito. Todos los que me han visto pasar hoy van a ser felices, muy felices. Me siento tan rara que los tigres de la alfombra van a comenzar a morderme los tobillos de un momento a otro. Me siento tan incómoda como si mi cabello fuera de otra persona. Al fin y al cabo, por muy bien que vayan las cosas, todo empeora.
Da igual que sienta odio, da igual que sienta miedo, da igual que sienta rencor. Puedo sentir lo que quiera, pero estoy fuera del lenguaje y no puedo protestar. El lenguaje es necesario, ¿verdad? El poder me asusta, pero es la sociedad lo que me repugna. Me amontono debajo de la mesa para protegerme. Solo se me ocurre conceder a la realidad el derecho al misterio. Solo se me ocurre imaginar un milagro. ¿No estaremos haciendo algo mal? ¿No estaremos abusando? ¿No estaremos confundiendo la justicia con la humillación? ¿Y si este barco se hundiera? Y nos cociéramos al sol como las heces de los perros, formando una costa de miseria, un fauno de carne pobre semejante a desperdicios podridos. Rotos desde la cabeza hasta el cuello, rotos desde el cuello hasta los tobillos, como si del sol cayeran piedras amantes del fracaso estrepitoso de la vida. La pobreza, sintiendo un amor rabioso por la pobreza, sin permitirnos copular con otra bestia más triunfante que nuestra propia hambruna. Como si la miseria fuera anterior a la vida de los hombres, anterior al naufragio, como si la miseria fuera la eternidad. Si este barco se hundiera, saldrían los peces hasta la orilla para meterse en nuestras entrañas y devorarnos y vomitarnos, porque no soportarían llevar un solo gramo de nuestra carne en sus estómagos, porque los peces ya se han convertido en hombres, los peces ya se han convertido en hombres, definitivamente hombres, hombres del todo, nada más que hombres. Lo que me preocupa es que algún día los desaparecidos sean algo más que hombres, que los desaparecidos sean hombres y peces, al mismo tiempo hombres y peces. Lo que me preocupa es que algún día los peces tengan forma de desaparecidos, es decir, forma de hombre, porque los desaparecidos también son hombres, ¿verdad? Eso ya nadie lo ve. Habría que dejar de comer peces, habría que envenenar a todos los peces antes de volver a comernos un solo pez. Las palabras están en cualquier lugar, en mí, fuera de mí. Hace un momento yo no tenía espesor, las escucho, no hay nada de escucharlas, no hay necesidad en la cabeza, imposible detenerlas. Soy palabras, estoy hecho de palabras de otros que otros. El mar también, el aire también, los muros, el suelo, el techo, palabras, todo el universo está aquí conmigo. Palabras, soy todas esas palabras, todos esos ejemplos, esa manera de verme sin fondo en que gozarse, sin cielo en el que disiparse, reuniéndose para decir, encontrándose para decir. Las son todas, las que se unen, las que se abandonan, las que se ignoran. No otra cosa totalmente distinta. Que soy completamente distinta, una cosa muda en un lugar duro, vacío, cerrado, seco, limpio, negro, en el que nada se ve, nada habla, y que escucho, que oigo, que busco, que oigo, como una. Un minuto dura 3 campos de exterminio, la desaparición del espacio y del tiempo. Aprender a escribir sin esperanza. Cuanto más me exhiba, más vulnerable seré, más precaria será mi vida. Me exhibo, sí me exhibo.
Me pregunto si la vida de una niña merece la pena. Estaba sola en el inmenso bosque. Tenía tanto miedo que me he quedado mirando las hojas de los árboles sin saber qué hacer. Estoy aquí para que tengas un monstruo con el que puedas medirte. Soy un monstruo de amor para que puedas medirte. Todos necesitamos el monstruo para medirnos con él, para averiguar si somos más felices o más infelices que él. Hay siempre una gota de sangre en nuestras fotos. Lo importante de las imágenes es que parecen absolutamente reales.